Cata de bizcochitos de grasa. Toma, número 1. Produ, ¿vamos a tomar unos mates? Tapa unos bizcochitos, ¿no? La verdad que nos dio ganas de tomar unos matecitos con la Produ y dijimos, ¿por qué no comer unos bizcochitos? Y llegamos al supermercado y dijimos, ¿cuáles llevamos? Y dijimos, más sí. ¿Sabes qué? Compramos todos y los probamos. Los catamos porque sí. Y aprovechando que venimos con la onda matera, dijimos, ¿por qué no pensar en unos bizcochitos de grasa, que es el típico acompañante del mate argentino? Y si te preguntás qué es un bizcochito de grasa si nos ves desde otro país, es una preparación que es bastante sencilla y que generalmente tiene 4 insumos: agua, harina, sal y grasa, generalmente bovina, es decir, de vaca, y que es un acompañante típico. Te presento las 5 marcas que vamos a probar hoy: Granix, Silo, Jorgito, 9 de Oro y Don Satur. Hechas en Varadero, Ciudad de Buenos Aires, Granadero Baigorria, acá cerca de Rosario, y Ramos Mejía en el oeste bonaerense. A reglas generales te puedo decir que todas tienen 4 octógonos negros, con excepción de la Silo, que no declara nada, no sé si es un paquete viejo, no se adecuó a la normativa, y la Granix solamente tiene 2. Paradójicamente, la Granix, aún teniendo 2 octógonos negros, no es la que menos calorías tiene, por un lado, y por otro lado es la que mayor cantidad de ingredientes declara, algo que es llamativo porque, bueno, la lista parece un contrato así de largo de cantidad de insumos. ¿Qué parámetros vamos a tomar? Punto 1, la crocancia que tenga el bizcocho. Punto número 2, la cantidad de grasa. Punto número 3, la cantidad de sal que esté presente. Punto número 4, cuántos mates nos lleva a lavar el paladar de estos bizcochitos. Lo ideal para lavar el paladar entre bizcocho y bizcocho debería ser agua, pero como es un producto típicamente argentino que se consume a la hora del mate e incluso te lo declaran en los mismos paquetes la figura del mate, lo vamos a hacer por supuesto con un matecito entre bizcocho y bizcocho. Podemos ver que tiene un horneado intenso, hay ciertas zonas que parecen como de reacción de Maillard medios quemaditos, eso nos da la pauta de que podría tener cierto aroma en esas características o sabor, y también, bueno, debería ser como ciertamente crocante. Me interesó el mix de harinas que había dentro de la fórmula. Bueno, comenzamos. La crocancia que tiene el bizcocho está ideal. De 1 en 10, te diría un 9, un 10. El paquete se ve que mantuvo bastante bien la situación. La cantidad de sal es tal vez baja. De 1 en 10, un 2, un 1. Es decir, no se nota salado en boca. Y lo que sí me llama la atención es que declara aromatizantes como por ejemplo a manteca. Y no siento aromas ni sabor marcado a esas materias grasas. La materia grasa es, te diría, de una escala de 1 en 10, en un 2, un 3. Es un bizcocho muy liviano, muy fácil de comer, probablemente para personas que no puedan ingerir bizcochos o muy salados o muy grasosos. Otro dato que tenés que tener en cuenta es que en boca se siente ciertamente arenoso, no es esponjoso, o sea, es crocante, pero esa crocancia viene de la mano de algo que genera una instancia más arenosa, y sí, lo que es el paladar es bastante bajo en cantidad de grasa, fácil de lavarse entre mate y mate. Bueno, lo que podemos ver en Don Silo es que la masa del bizcocho es relativamente gruesa, da la impresión como de tener como cierto polvillo alrededor de la pieza y bueno, parece como pesadito. Tanto en aroma como en boca hay una instancia de sabor hacia la grasa, se siente, es una grasa, podría decirla prolija, es decir, no se siente ni rancia ni sobresaltada de sabores. Cuando ingresa a boca, la textura tiene una crocancia de 9 o 10, en una escala de 10, que está muy bien. La intensidad de esa crocancia también viene de la mano de algo un poquito arenoso en boca. Y lo que sí llama la atención, porque tiene azúcar y sal declarado, es que ingresa algo dulce, como si fuera una especie de scone, y después aparece algo de sal. Es decir, no es un bizcocho agridulce, pero como que te engaña un engaño. ¿Viste cuando estás indeciso qué me compro? ¿Algo salado o algo dulce? Bueno, ahí como que te da esas dos intenciones, obviamente quedándote en el limbo de las dos porque no es ni salado ni dulce.
Se supone que un bizcochito tradicional argentino tiene forma ovalada. No hay ninguna justificación de por qué sea ovalada, simplemente con el paso de la historia se ha hecho esa forma y de esa manera quedó. Jorgito dice: yo no quiero ser igual, y tiene formas hexagonales y redondas en esta presentación, que de entrada aromáticamente podemos ver que la galleta huele ciertamente como a margarina o a alguna materia grasa un poco más vegetal, no tan bovina, y tiene un grosor la galleta bastante importante. Bueno, acá sí nos metemos en un bizcocho de características tradicionales con la cantidad de grasa que te queda en boca. Me acabo de lavar el paladar con un mate, pero me parece que va a necesitar un segundo porque está bastante empalagado el paladar de grasa. La crocancia, poquito menos que las anteriores, 1,8, pero tampoco es que está blandita. Sí, también arenosa en estas características y un punto importante, la sal está presente, no es un bizcocho absolutamente salado, pero tiene su nota de sal presente. Y sí, bueno, vuelvo a insistir, esta cuestión de que da la impresión de tener un poco más de cuerpo, probablemente por más materia grasa dando vuelta. Bueno, llegamos al clásico 9 de oro, producto típicamente de nuestras tierras, específicamente de Granadero Baigorria, acá cerca de Rosario, pero que hoy la marca pertenece al gran conglomerado de Molino Cañuelas, por eso dice Molino Cañuelas en la etiqueta, pero se elaboran todavía acá. Sí, tal vez de todos los que hemos tenido, primero, están en orden los bizcochitos, es decir, están cuidaditos, puestos uno al lado del otro, no está puesto una bolsa suelta sino más. El tamaño del bizcocho es bastante más grande, da la impresión de ser un poco más fino en el ancho del mismo y de aroma huele más a harina, a panificado, que no tanto a materia grasa. Es decir, parece ser como un poco más balanceado en ese sentido. El nivel de crocancia, hasta ahora la más crocante de todas, 10 de 10, e incluso lo interesante es que en boca no te queda arenoso, sino que se vuelve una pasta un poco más fácil de llevar y no necesitas tanta saliva para hacer el bolo alimenticio. La cantidad de sal es medida, tal vez es un 3, se siente algo salado, pero no exageradamente salado. Eso es muy interesante porque es un bizcocho que es salado, pero no es que te comes dos y tenés que ir a medir la presión de tanta cantidad de sal que hay dando vuelta. La materia grasa bastante controlada, si bien ayuda y está presente, no es que no es una galleta de un nivel alto de grasa. Es más, por momentos recuerda más a una galleta de agua o crackers, como le dicen en algunos otros lugares, de características típicas, pero tal vez con un toquecito más de materia grasa y un poco más de consistencia en la masa, pero no es elevadamente ni grasosa, ni salada, ni pesada. El paladar nos quedó bastante limpio en ese sentido, no hay materia grasa dando vuelta, por supuesto que lo hay, pero quiero decir, no es que me quedó empastada la boca. Llegamos a los Don Satur. Bizcocho chiquitito, de un grosor pequeño, hay como harina dando vuelta. Aroma, hay como un aroma ciertamente como a fritura, si bien deben ser horneados, hay como ciertamente sabor a cuando fritás. O sea, me hace acordar más a una torta frita o a un buñuelo que no tanto a una galleta. La crocancia te diría que está entre un 9 y un 10. ¿Es crocante? Sí. Ahora, tenemos una instancia que es un poco más arenosa, no tan arenosa como las primeras que mencioné que tenían como ese resabio arenoso en boca, pero sí tiene partículas dando vuelta. Da la impresión hasta ahora de ser el más grasoso de todos, no solo por la carga aromática, sintiendo las hueras, sino que en boca costó limpiar el paladar de la cantidad de grasa. Lo que me sorprende, yo lo recordaba de mis épocas de estudiante, como algo bastante salado, cosa que no está siendo en esta instancia. Es un producto con relativa cantidad de sal, no hay tanta presencia de sabor salado, pero sí lo que podemos ver es la intensidad alta en materia grasa. Claramente ha sido el más grasoso de todos y casualmente también es el que más caloría aporta por la misma proporción de galletitas. Bien, hemos probado 5 bizcochitos tradicionales para el mate argentinos y lo que te puedo decir es que hay dos perfiles bastante bien marcados. Podemos seleccionar por este lado la Granix y la 9 de hora como aquellos bizcochos que no tienen tanta cantidad de grasa dando vuelta en boca. Probablemente tanto sea en la formulación de la receta como la percepción en boca son las que menos grasoso te deja el paladar e incluso son las que tiran más hacia una galletita tradicional, no tan bizcocho pesado de grasa. Y mientras que
dejamos las otras tres por este lado. Podríamos hacer un cambio de llevarnos esta para este lado. Don Satur, Jorgito y la Silo sí son de características de bizcochos más argentinos, más grasosos, más pesados. Si yo estoy por comer un bizcochito de grasa junto con el mate, ya sé que no es algo que va a ser de características nutricionales correctas o me voy a estar cuidando. En ese sentido, descartaría la Granix porque por más que tenga solamente dos octógonos y tenga como cierto balance en el sentido del producto, si busco algo sin preocuparme en el sentido de la grasa. Entiendo que por ahí puede haber personas que necesiten ir a darse el gusto con algo que pueda llegar a cuidarse, pero en mi caso particular no lo haría, es decir, elegiría por sabor. Y en este caso de estos dos perfiles, claramente me quedaría con la 9 de oro sin lugar a dudas. Ahora, si busco algo más de características pesadas, sobre todo esos días de otoño o invierno lluviosos que se te vienen pensamientos de harina, y bueno, cualquiera de los otros tres iría. Ahora, en mi gusto personal, el Silo es demasiado dulce para la elección, es decir, no lo elegiría por ese perfilito como entre medio, como que no se decide, es un bizcocho dulce salado, entonces en ese caso lo descartaría. Y tanto Jorgito como las Don Satur iría por los dos, aunque si me tengo que quedar con una de las dos, me quedo con la Jorgito porque es un poco más salada que la otra. ¿Es lo correcto para nuestro cuerpo? No, pero en ese momento no estoy pensando en lo absoluto en cuidarme, sino en disfrutar de algo que sea bien denso, pesado, salado y para acompañar el mate argentino. Gracias por estar del otro lado. Salud.